voluntad. Mire, porque hablando de la voluntad de Dios, tenemos que conocerla nosotros. Tenemos que esforzarnos mucho en conocer su voluntad. ¿Cómo vamos a servir a alguien que no sabemos qué pide Dios, qué quiere Él o cuál es su voluntad? ¿Cómo vamos a creer, a seguir a alguien que no conocemos qué es lo que quiere? ¿Verdad que es ilógico? Pero es por eso que nosotros necesitamos conocer bien su voluntad, saber cómo es Dios, conocerle a Él. No podemos decir que le servimos, que le amamos, que le buscamos a un Dios que no conozcamos su voluntad. Necesitamos conocer bien su voluntad. Entonces, pues conocer la voluntad de Dios es primordial. No hay nada más importante y es necesario saber vivir de acuerdo con esa voluntad de Dios. Por lo tanto, el tema de hoy se titula El precio de su voluntad. ¿Qué debemos nosotros hacer para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios? Lo primero, ya no hacer nuestra voluntad. El ser humano se tiene que dar cuenta tarde o temprano, espero que llegue esa iluminación a su entendimiento de darse cuenta de que si vivimos nosotros conforme a nuestra voluntad, todo a nuestro alrededor estará mal. ¿Por qué? Porque el ser humano, siendo autodestructivo, va a vivir cometiendo todo tipo de errores. Cada decisión que toma el ser humano, lógicamente siempre vive también a la aventura, pero las decisiones que tomamos la mayoría de las veces son para nuestro propio mal. Entonces, ¿cómo aseguramos que todo vaya bien, que sea de bendición? Nuestra vida, todo lo que hacemos, cualquier proyecto que tengamos, porque el proyecto de vida es nuestra familia, es nuestro principal proyecto. ¿Y cómo hacemos para que todo funcione perfectamente bien? Pues hacerlo todo conforme a la voluntad de Dios. En su palabra Dios nos enseña cómo debe de ser un esposo, una esposa, los hijos, cómo amarlos y educar a los hijos en el temor de Dios. Todo esto nos enseña en su palabra Dios, para que al conocer su voluntad sea para nuestro beneficio, para nuestro provecho. Así que el precio de su voluntad. Vamos a recorrer puntos muy importantes de la palabra de Dios y quiero comenzar en Mateo 7:21. Esto está escrito para que nosotros lo conozcamos y un día no digamos que Dios no nos advirtió esto. Dice Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La voluntad de Dios allá en los cielos no se puede cambiar. Y Dios quiere que aquí en la tierra comencemos a hacer su voluntad, a vivir de acuerdo a su palabra, para que podamos entrar ahí. Eso nos está diciendo el Señor Jesucristo. No todo el que me dice Señor, porque ¿cuántos le decimos a Cristo, Jesús es mi Señor, mi Salvador? Él dice, bueno, no el que me dice Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre. La voluntad de Dios, hacerla, vivirla. Aquí estamos viendo, bueno, ¿qué es lo que esperamos todos los que estamos aquí? Un día
irnos hacia el cielo, ¿no? Como dice acá, el reino de los cielos. Porque desafortunadamente sabemos que solo hay dos lugares. Uno de ellos es el reino de los cielos. Aquí nos está diciendo, bueno, el que hace la voluntad de mi Padre entrará en el reino de los cielos. Por lo tanto, es algo muy delicado lo que estamos diciendo. Hacer la voluntad de Dios. Y claro, como esta predicación se titula El precio de su voluntad, es porque nosotros tenemos que empezar a pagar un precio, la cual es dejar de hacer nuestra voluntad, vivir lo que yo escoja, lo que yo quiera, de la manera que yo quiera, ¿no? Como escuchaba yo antes que muchos decían, no, es que yo no le voy a enseñar nada a mi hijo de Dios. Él cuando sea grande, él que decida. Ok, entonces enseñarlo a hacer su voluntad, pues ya sabremos que hacer un desbarajuste de su vida, lógicamente. Sino hacer la voluntad de Dios, necesitamos enseñarnos a recordar estos puntos tan importantes. ¿Cómo vivían? Bueno, es que mire, Efesios capítulo 2, versículo 3, nos enseña cómo es vivir de acuerdo a nuestra voluntad. ¿Cómo vivimos nosotros cuando hacemos nuestra voluntad? Efesios 2:3 dice, entre los cuales también todos nosotros, y aquí está diciendo todos, todos nosotros vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne. ¿Qué voluntad hacíamos? La voluntad de la carne y de los pensamientos, lo que se nos ocurría. Hacer la voluntad de la carne, ¿a qué se refiere con esto? Los deseos de nuestra carne son todos los deseos pecaminosos, toda la naturaleza perversa que hay en nosotros. El odiar, él decía, el que me la hace, me la paga. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Jesús cuando dijo, ustedes han escuchado, ojo por ojo, diente por diente. En pocas palabras, el que me la hace, me la paga, ¿verdad? Pero yo les digo, amen a sus enemigos. Oren por los que los persigan y ultrajan. Bendigan a los que los maldicen. La voluntad de Dios esa es. Amar, aunque no nos amen, ¿no? Porque antes decíamos, bueno, si me quiere, bien, y si no, también. Y esa es la voluntad de la carne, lógicamente, ¿no? Entonces nosotros todos, dice acá, todos vivíamos. ¿Quién está hablando aquí? El apóstol Pablo, y él mismo lo dice así, todos nosotros vivíamos en otro tiempo. Qué bueno que sea así antes, ¿no? En los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Pero tristemente dice acá, y éramos por naturaleza, naturalmente, éramos hijos de ira. Lo mismo que los demás, los que siguen así, ¿verdad? ¿Qué cosa es eso de ser hijo de ira? En pocas palabras, la ira de Dios sobre las personas que viven y siguen viviendo de acuerdo a su propia voluntad, a lo que ellos quieren escoger. Claro, Dios nos da siempre la libertad de que si queremos, pero desafortunadamente pues vendrán consecuencias de destrucción. Entonces nosotros éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás.
También Primera de Juan capítulo 2, versículo 17. Ahí todo este capítulo de Juan también está, pero sobreabunda mucho en esto de la voluntad de Dios. Pero Primera de Juan 2:17, ese versículo dice: el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. En pocas palabras, aquí nos está diciendo que nos espera la eternidad. Nos espera pues lo mejor de lo mejor. Dios, todo lo que tiene preparado para los que le aman, para los que le buscan, para los que viven de acuerdo a su voluntad. El mundo pasa y sus deseos, todos los deseos que hay en el mundo, filosofías, pensamientos, maneras de actuar, maneras de vivir, todo lo que aprendimos del mundo. ¿Y a qué se refiere aquí del mundo? Pues eso que nos enseñaban a ser envidioso, egoísta, ¿no? Pues como a mí algún día un amigo me aconsejó esto, me dijo, pues acuérdate que primero estás tú, luego tú y después tú, y lo demás pues que se muera. Y pues sí, esa es la manera de pensar del mundo. El mundo pasa y sus deseos, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Qué debo yo hacer para empezar a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios? Bueno, quiero que busquemos Romanos 12, el versículo 2 nada más. Quisiera yo leer más, a veces no da tiempo. Romanos 12, 2. Y aquí quiero poner que lo pongamos, nuestros hermanos ahí que nos pongan en la Nueva Versión Internacional, para que entendamos un poco más cómo dice o a qué se refiere. Vean, aquí dice: no se amolden al mundo actual. Amoldarse, ¿verdad? Tomar la forma, vivir como vive el mundo actual. Nosotros vemos cómo está el mundo actual, ¿verdad? Lleno de violencia, de maldad. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable, perfecta. Porque eso sí, la voluntad de Dios sí es buena para con nosotros, es agradable y es perfecta. Los planes de Dios para nosotros son perfectos. Y alguien dijera: bueno, entonces ¿por qué me va tan mal? Pues porque no estás viviendo conforme a su voluntad ni conforme a esos planes de Dios. Es que Dios siempre nos ama tanto y sus propósitos para nosotros son hermosos realmente. Pero si no queremos, no se cumplen sus propósitos de Dios, porque Él nos da a escoger. Como le dijo un día a su pueblo: mira, yo a los cielos y a la tierra llamo por testigos contra ustedes, que les doy a escoger entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo. Así Dios da a escoger y nos sugiere que prefiramos la vida. ¿Cómo? Amando a Dios, amando al Señor tu Dios, buscándole, siguiéndole, apartando de todo mal, ¿no? Eso es su voluntad y lo sabemos. El mundo entero, por lo menos un poquito, discierne un poquito por lo menos la voluntad de Dios.
Porque cuando andábamos en el mundo, bien que sabíamos, ¿no? No, esto no, esto está mal, esto está bien, teníamos un poquito. Pero qué mejor que ir a su palabra y conocer y saber cuál es su perfecta voluntad. ¿Ah? Si no se renueva nuestra mente, como leíamos ahorita, vamos a seguir pensando que estamos bien así. Que así como vivimos le agradamos a Dios lo que hagamos, ¿verdad? ¿Cuántos en el mundo tantas cosas hacen pensando que están bien, pensando que agradan a Dios, ¿no? Tristemente así es. Pero que Dios les ayude, ¿verdad? Que Dios les ilumine. Nosotros también antes pensábamos que estaba bien, lo que hacíamos. Hasta conocer la voluntad de Dios sabremos si está bien o si está mal. No hay otra. En el mismo Padre Nuestro que dice, ¿no? Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Ok, esto nada más es decirlo por decirlo. Eso es, cada uno tiene que empezar a hacerlo, ¿verdad? Para que se haga la voluntad de Dios aquí en la tierra también como en el cielo. Es necesario hacerlo, no nada más decirlo y ya. Mire ahí también Lucas 6:46. Es que Jesús aquí decía estas palabras. Jesús sí hablaba muy fuerte, ¿eh? Yo les hablo con mucho amor, eso sí. Pero Jesús, mire cómo decía acá, fíjese este versículo. Lucas 6:46. ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? Uy, pues es cierto. ¿Por qué me llamáis? ¿No? Así es las traducciones de aquellos años. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Bueno, ¿cómo empezamos conociendo la voluntad de Dios? Mire, quiero que leamos rápidamente Deuteronomio 10, versículo 12. Deuteronomio 10, versículo 12. Si nos hemos preguntado, bueno, ¿qué quiere Dios? ¿Qué pide? ¿Verdad? O qué es lo que Él busca de nosotros. Aquí dice ahora pues Israel, porque esto estaba dirigido a su pueblo Israel. Nosotros somos el Israel espiritual, ¿no? Ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. El temor de Dios es algo tan importante, conocerlo. Conocer la voluntad de Dios es conocer el temor de Dios también. No el temor de que Dios nos va a castigar, sino el respeto, el honrarlo y obedecerlo fielmente. A eso se refiere más que nada conoce el temor de Dios. Que temas al Señor tu Dios. Porque cuando no hay temor de Dios, no nos importa sacar una pistola y dispararle a alguien. Es primordial el temor de Dios para decir no. Yo iba a decir esta mentira, pero mejor no. Yo iba a decir, sacar esta palabra de ajo, cebollas, pero no, mejor.
Yo iba a hacer esto, pero no, Señor. En el trabajo iba yo a hacer esta tranza y me iba a ir muy bien, pero no. El temor de Dios nos guarda de que al rato vengan consecuencias que estemos sufriendo después. Entonces es tan importante conocer el temor de Dios. Después vamos a tener un tema muy amplio de el temor de Dios y conocerlo bien, bien, con todos sus fundamentos. Porque sí, se ha perdido ese temor de Dios y la humanidad es capaz de hacer de todo. Han desechado ya la palabra de Dios y pues ha venido una catástrofe al mundo y a las generaciones tras generaciones. Y por eso hay tanta maldad en el mundo. No es como muchos dicen, ¿verdad? Es que si Dios existiera no permitiría que haya tanta maldad. Al contrario, si buscáramos a Dios y hubiera este temor de Dios y amarle, miren cuál es su voluntad: que temas al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos, que le ames, le sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma. Y realmente esto es para bendición y beneficio nuestro, porque las promesas de vivir así para nosotros son hermosísimas y maravillosas. Bueno, este versículo siguiente, Salmo 48, ya lo leíamos ahorita al iniciar, ¿verdad? El Salmo 40, versículo 8: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y es que eso tiene que llegar a ver en nosotros. Es que aunque nadie lo medite de esta manera que les voy a decir, pero sí llega a pasar que nos cansamos de hacer nuestra voluntad. El hombre llega a decir, ya no quiero nada. ¿Por qué muchas personas se llegan a matar ellos mismos? Porque todo salió mal, fue un desastre su vida y dicen ya no hay remedio y vivir de acuerdo a nuestra voluntad. Llega el momento que el vacío, la soledad, ya no le toma uno ni sabor a esta vida ni a este mundo tan hermoso que Dios ha creado. Pero el vivir de acuerdo a la voluntad, cuando Jesús dijo, el que venga a mí y beba, de su interior correrán ríos de agua viva. Estaba diciendo una vida plena, maravillosa. Así como dice acá, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. El que escribió esto, el rey David, que escribió este Salmo 40, él, conociendo a Dios y su palabra, decidió hacer su propia voluntad y le fue, pero qué bárbaro. Dios mismo le habló y le dijo, nunca la espada se apartará de tu casa. ¿Y qué quiere decir eso? De su descendencia entera, Es decir, que siempre iba a haber guerra, muerte a sus descendientes. Y tal como fue. ¿Cómo fueron muriendo los reyes, sus sucesores del rey David? Pues a espada, por hacer su voluntad. Entonces él, cuando llegó ya a este punto de decir, ahora sí, Señor, el hacer tu voluntad me ha agradado, tu ley está en medio de mi corazón. ¿Qué tuvo que hacer él para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios? Poner la palabra, ¿dónde? En medio
de su corazón. Y esto quiere Dios que hagamos nosotros también, Cuando llega esa palabra a nuestro corazón, cambia todo. Por eso mire, vamos a buscar Efesios 5:15 y 16. Es más, hasta el 17 nos vamos, porque hay mucho tiempo. Efesios 5:15 al 17 dice de esta manera: mirad, que les doy tiempo porque están buscando en sus Biblias, mirad pues con diligencia cómo andéis, ¿verdad? Es decir, fíjense bien, fíjense con mucho cuidado cómo andan, cómo vivimos. Eso nos está diciendo. No como necios, sino como sabios. Versículo 16 dice: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿A qué se refiere con esto? Siempre hay tropiezos, siempre hay pruebas, siempre hay luchas. Bueno, nosotros todos los días tenemos luchas, guerra contra principados, potestades. Todos los días somos tan débiles. No se crea usted ya muy fuerte, Seguimos siendo muy débiles, muy frágiles. Como dice la misma palabra, el que crea estar firme, mire que no caiga, Es decir, tenemos que aprovechar bien el tiempo porque los días son malos. En pocas palabras, sí nos va bien aquí en el mundo, somos bendecidos, todo lo que decíamos, pero siempre está a la puerta el pecado, ¿verdad? El tropiezo, las pruebas, las luchas, las guerras, todo eso. Entonces el versículo 17 dice también: por tanto no sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Prácticamente nos está diciendo acá, la insensatez tiene mucho que ver con vivir no haciendo la voluntad del Señor, no conociéndola. Entendidos, conociendo bien, buscando la palabra para saber cuál es la voluntad de Dios en nuestras vidas. Esto es muy necesario. Ahora, ¿qué pasa si, bueno, usted me va a decir, bueno, es que también sí tengo muchas luchas, muchas tribulaciones, claro. Pero, como dice la palabra, mejor es padecer haciendo el bien que haciendo el mal, ¿no? Aquí les voy a leer este versículo, 1 de Pedro 3:17. 1 de Pedro 3:17, que dice de esta manera: para que nos quedemos algunos versículos aquí en Pedro, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque muchos van a decir, bueno, yo estoy haciendo la voluntad de Dios, pero aún así tengo pruebas, tengo luchas. Pues eso es mejor. Eso es mucho mejor, como dice acá. Es mejor que padezcan. Por eso, ¿cómo se llama esta predicación? El precio de su voluntad. Cualquiera me va a decir, me va a llegar a decir, como yo dije un día: Señor, es muy difícil. Señor, no es fácil. El apóstol Pablo dijo un día: yo hago el mal que no quiero. Yo quiero hacer el bien, pero termino
cayendo. Y cualquiera va a decir, es muy difícil. Es un precio alto. Claro. Pero es mejor padecer haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Ahora, si no hacemos la voluntad de Dios, ¿qué nos va a esperar? ¿Verdad? Mire, vamos a darle una vuelta a esa página. Primera de Pedro 4:17. Primera de Pedro 4:17. Fíjese cómo dice, ¿eh? Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Fíjese qué pregunta hace. El juicio va a empezar por la iglesia, ¿eh? Pero ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Versículo 18. Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Versículo 19. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Es decir, sigamos, por más que padezcamos, los que padecen según la voluntad de Dios, mejor, bueno, nada más digamos, Señor, pues mi vida está en tus manos, y seguir haciendo el bien. Como dice la palabra, es necesaria la paciencia para que haciendo la voluntad de Dios obtengamos la promesa. Nos es necesaria mucha paciencia de ir haciendo la voluntad de Dios, ir haciendo la voluntad de Dios, ir y seguir y perseverando. Entonces, bueno, seguimos. Lucas 9:23 y 24. Lucas 9:23 y 24. Yo quiero leérselas en la Nueva Traducción Viviente. Aquí la vamos a poner también para que comprendamos bien estos versículos, ¿verdad? Aquí es donde Jesús le dijo a las personas: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Y de dónde viene esta conversación? Jesús les dijo a sus discípulos: ahora vamos a Jerusalén y ahí el Hijo del Hombre va a padecer mucho, va a ser entregado en manos de los gentiles y va a morir, pero después va a resucitar. Y Simón Pedro le dice: Señor, ten amor por ti mismo, que no te pase nada de esto. Y Jesús, ¿qué dice, verdad? Apártate de mí, Satanás, porque no pones tu mira en las cosas de Dios, en la voluntad de Dios, sino en la de los hombres. Tú quieres que a mí me vaya súper bien, que no muera yo. Estás poniendo tus ojos en otras cosas, no en las de Dios, no en la voluntad de Dios. Hágase tu voluntad, decía el Señor Jesús, ¿verdad? Entonces se voltea a todos los demás discípulos y les dice: entonces dijo a la multitud: si ustedes quieren ser mi seguidor, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir. ¿Verdad que sí lo dice más claro acá? Tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz cada día y seguirme. Versículo 24.
Si tratas de aferrarte a la vida, o en pocas palabras, si tratas de aferrarte a tu vida, la perderás. Si quieres seguir haciendo tu voluntad, vivir tu vida como tú quieres, perderás tu vida un día. Pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. ¿Qué estaba diciendo con esto el Señor Jesús? Hacer su voluntad sí o sí. Negarnos a nuestra voluntad. Como decía este versículo 23, tiene que abandonar su propia manera de vivir. Y es que nosotros, de verdad que eso nos gusta, ¿no? Vivir como que quisiéramos. Desde la juventud a mí me aconsejaban, vámonos, bueno, ya después pides perdón. Es mejor pedir perdón que permiso. Y pues yo decía, qué buena filosofía, pero después y así el mundo, ¿verdad? Así es la manera de pensar cuando anda uno de acá para allá. Pero bueno, nosotros sabemos qué es lo que quiere Dios. Él, para empezar, parte de su voluntad cuando Él dijo, sean santos porque yo soy santo. Es decir, apártense del mal, apartado, santo. Y pues tenemos mucha bendición cuando se hace la voluntad de Dios realmente. Aquí nos está diciendo abandonar nuestra propia manera de vivir. Y es que hasta en la iglesia se ve, hasta los cristianos, hasta el decir eso del yugo desigual y cualquier cosa, todo lo que aprendemos nosotros en la palabra es tan importante. Vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Todo. Haciendo la voluntad de Dios, viviremos. Bueno, decíamos este versículo es Hebreos 10:36. Lo leemos para ir finalizando ya. Hebreos 10:36 dice: porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Cómo vamos a obtener nosotros la promesa de la vida eterna que nos dio el Señor Jesucristo? El Señor Jesús, cuando vino aquí a la tierra, nos mostró un poco, nos narró un poco de lo que hay allá arriba en el cielo. Y nos dijo, ahí yo quiero que ustedes estén. Yo voy, pero voy a prepararles lugar y vendré y los tomaré para llevarlos ahí donde yo estoy. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, dice. Hay mucho espacio, dijo él, ¿verdad? Voy a prepararles ese lugar. Bueno, hasta cuando le pedimos a Dios en oración, ¿no? Primera de Juan 5:14, mire cómo nos dice. Primera de Juan 5:14, que dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Nosotros cuando pedimos conforme a su voluntad, cuando vivimos de acuerdo a su voluntad y le oramos y le pedimos, claro que Dios nos va a escuchar nuestras oraciones, nos dará lo que le pidamos. Bueno, estábamos en Hebreos, quiero leerles un poquito más de Hebreos 10,
desde el versículo 35. Hebreos 10, 35 al 39, para que finalicemos con esto. Hebreos 10, 35 dice así: no pierdan pues su confianza, que tiene grande galardón. Confiemos, sigamos adelante. Versículo 36 que leíamos ahorita: porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengamos la promesa, obtengamos las bendiciones, ¿no? Luego dice el versículo 37: porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Jesús ya viene, Cristo ya viene. Versículo 38: mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. El justo debe de vivir por fe, seguir adelante luchando con todo y contra todo para hacer la voluntad de Dios. Y como decíamos ahorita, no se preocupen si usted hace la voluntad de Dios, pero se esfuerza y aún así de repente vienen problemas y todo eso, gloríese en Dios. No perdamos la fe, porque el que todavía un poquito y ya vendrá el que viene. Entonces el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará mi alma. Y versículo 39: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino los que tienen fe para preservación del alma. ¿Qué pasa si retrocedemos y si volvemos a hacer nuestra voluntad? Pues será para perdición, dice acá, ¿verdad? Nosotros somos de los que tienen fe para preservación del alma, para que nuestra alma esté bien y le vaya bien y llegue un día con el Señor. Amén. Bueno, pues vamos a orar para finalizar. Gracias, Señor, por tu palabra. Nosotros somos de los que no retroceden. Tenemos que seguir viviendo por fe. Tenemos que tener paciencia para seguir haciendo la voluntad de Dios y obtener la promesa de un día llegar a tu presencia, Señor. Bendice a tu iglesia, fortalécela, Señor, nuestro Dios Todopoderoso. Que sigamos juntos adelante. Porque ya veíamos, Señor, que necesitamos esforzarnos, conocer bien tu palabra, conocer tu voluntad y hacerla, Señor. Ya sabemos que debemos amarnos unos a otros como tú nos has amado, ayudarnos, bendecir a todos, Señor, y pues sigamos perseverando en todo eso, Señor. Y tu voluntad que tú nos dijiste: vayan y hagan discípulos a las naciones, enséñenles todo lo que yo les he mandado. Eso es lo más importante, que sigamos haciendo más y más discípulos, Señor. Ayúdanos y fortalece a todos y cada uno, Señor. Gracias. Gracias por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén, amén, amén. Gloria a Dios.